Muy buenos días. Bueno, estamos la mayoría. Vamos a empezar. A ver, la clase anterior estábamos revisando el texto de referencia de la idea que seguía. Hicimos una revisión rápida, nada más había pedido que trate de leerle. Le voy a compartir acá la pantalla. Era este texto, ¿no? De la idea de formas bilineales. Bueno, un pequeño antecedente ahí quizás para recordar. Le voy a poner acá en la pizarra. Por acá. A ver, ahí estamos. Bueno, lo que hay que recordar todo lo que sabe usted de aplicaciones lineales, ¿cierto? Haciendo un recuerdo ahí rápido de la idea. Cuando usted hablaba de aplicación, vamos a ponerlo así, aplicación lineal. Tenía, por ejemplo, una función definida en un espacio vectorial a otro espacio vectorial. La idea de aplicación lineal, o en algunos textos le llaman endomorfismo, la idea de morfismo es que preserva la estructura, en este caso, la estructura de espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí acuérdense, había, exagerando, ¿no? Había, hablar de un espacio vectorial es hablar de su cuerpo, hablar de una suma y de un producto por escalar. Y hablar acá de otro espacio, bien podría ser otro cuerpo. Bueno, pensemos siempre en los reales para empezar. Cuerpos los reales, pero podría haber aquí otra suma, ¿cierto? Podría haber aquí otro producto. Por ejemplo, aquí puede ser R2, aquí puede ser el conjunto de matrices, cosas así. Bueno, eso de que preserve la estructura o que era lineal, tenía que reducirse, por ejemplo, pasar la suma, ¿cierto? Pasar phi de U más B se traduzca en phi de U más phi de B. Pero acuérdense que no es la misma suma de la que se hablaba, ¿no? Aquí sí es la suma de R2, por ejemplo, la suma matricial, todavía exagerándole, intenta poner otro símbolo ahí, otra suma definida en el espacio. La idea del producto escalar también, si cojo alfa por U igual a U por, entonces aquí es el producto del espacio de salida, aquí es el producto del espacio de llegada, exagerando un poquito así, ¿ya? Eso se traducía en linealidad, la idea de aplicación lineal. Y bueno, lo propio, ¿no? Yo una vez que tengo estructuras, algo consecuente de esto era que, por ejemplo, el cero, ¿no es cierto? El cero de aquí, de E, tenía que enviarse por phi al cero acá, por ejemplo, ¿no? Se enviaban los orígenes, etcétera. Bueno, todo lo que sabía. Y teníamos la idea de representación en base, todavía una matriz para phi, ¿cierto? Para toda base. Existía entonces una matriz que representaba phi en esa base, en coordenadas. Cambia la base, hay una matriz distinta y toda esa historia, ¿cierto? Había una representación aquí matricial. Matriz, bueno. Cuando hablaba de la dimensión, había un resultado importante que era, por ejemplo, el teorema de la dimensión. Lo voy a poner mejor acá. ¿Se acuerda del teorema importante de la dimensión? Que se pedía, por ejemplo, entender. Para ello necesitábamos definir lo que era el núcleo de phi como lo que se envía al cero. O sea, todos los elementos del espacio de salida, tal que la imagen por phi me dé el cero del espacio de llegada. Será el núcleo. El núcleo estaba obviamente en el espacio de salida. La imagen también, la imagen de phi, era en cambio lo que caía acá. Entonces una forma de llamarle serían todos los elementos del espacio de llegada, tal que pueden ser alcanzados, ¿cierto? Por algún elemento del espacio de salida. Este era un subconjunto del de llegada. Estaban conectados, eran espacios vectoriales. El teorema de la dimensión lo que decía era que la dimensión del espacio de arranque se vio a partir en ambos, en la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen. ¿Sí? No jugaba mucho rol ahí quizás el de llegada. La idea de dimensión se iba a partir, iba a convivir aquí adentro. La imagen, perdón, acá sería la imagen y el núcleo. Eso era lo relevante, lo importante, aparte de la idea matricial. Cuando hablábamos de aplicaciones lineales, había un caso particular, por ejemplo, cuando estos eran los mismos, ¿cierto? Cuando E es igual a F, ahí es cuando le llamaban endomorfismo. Endomorfismo, bueno, por ponerle un nombre. Sí,
¿Qué más? Bueno, había un conjunto total de todo esto, ¿no? El conjunto de todas las aplicaciones tradicionalmente se llamaba así, LEDF, que sería el conjunto de todas aplicaciones lineales de ENF, ¿cierto? Y esto también era un espacio vectorial. Podía sumar aplicaciones. El cuerpo es el mismo cuerpo del que estamos hablando acá. Y de hecho había una dimensión también para él. Esto se parecía al espacio matricial, ¿no? Si este tenía dimensión n, por ejemplo así, si este fuese dimensión n, este fuese dimensión m, entonces este de acá tiene dimensión n por m, la dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, un caso particular de esto era cuando el espacio de llegada era los reales. Eso se le suele llamar tradicionalmente forma lineal. La palabra forma hace referencia a que cae en el cuerpo. Forma lineal, entonces es algo que recibe parte de un espacio real, otra vez valores de los redes, tengo una suma, un producto por acá, pero cae en el cuerpo de los reales con la estructura espacio-vectorial. A eso se le llamaba forma. Es toda la misma historia, solo que un caso particular en donde el espacio de llegada es los reales, ¿cierto? Sí, nada más, como definición. Todo lo demás se cumplía, también había un teorema de la dimensión, ¿cierto? Bueno, note que la dimensión de la imagen no puede ser más grande que esto, ¿no? Entonces todo el núcleo prácticamente se va a ser el espacio. Bueno, se me sobra una dimensión. Como introducción de lo que debía saber. ¿A qué le vamos a llamar nosotros bilineal? Bueno, la idea es construir ahora cosas que pueden partir no solo de un conjunto, sino de varios. Entonces, formalmente lo que se llamaría, por ejemplo, aplicación bilineal tendría que partir del producto. O sea, va a partir de un producto cruz aquí. Sí, ya no lo exagero poniendo otra vez son dos espacios vectoriales. A valores en, no sé, en algún otro espacio. A modo general sería esta idea. Producto cruz de un espacio vectorial a valores en F. Entonces, algo que a un par de vectores envíe otro vector por acá. ¿Sí? Bueno, más allá de su representación, que se puede también pedir, bueno, ¿por qué bilineal? La idea de linealidad en ambas componentes. Aquí estaríamos pensando en linealidad en una componente, aquí se exigiría que sea lineal. Tendría que ser lineal en las dos componentes. Ya vamos a detallar para la idea de forma. Bueno, como definición nomás, pero esto no va a ser objeto de estudio nuestro. El objeto de estudio nuestro va a ser más bien las formas bilineales. Forma bilineal. Entonces, la palabra forma bilineal hace referencia a que ahora cae en el cuerpo. Entonces, algo phi definido del producto cruz de un espacio vectorial a valores en el cuerpo, en nuestro caso los reales. Esa es la simplificación con la que vamos a trabajar en el curso. Entonces, pedir que sea lineal respecto a las dos componentes, ¿cierto? Dice, por ejemplo, lineal, puede adivinar, es básicamente la misma idea de producto interno, le voy reconociendo, lineal respecto a la primera componente, es repetir la idea de aplicación lineal, pero usando solo la primera entrada, es decir, ¿no es cierto? Que phi de la primera entrada voy a sacar la suma y la segunda no le hago nada. Debe poderse abrir como la suma, tal cual, ¿sí? Súper igualito a la idea de producto puntos. Bueno, línea respecto a la segunda componente, lo propio, pero ahora en la segunda entrada. Entonces, bueno, si le pongo aquí W más Z, sería UW más phi W, no, UZ. Pero me acabo de comer algo, ¿no es cierto? Era la suma y el producto. Entonces necesito otra línea aquí. ¿Sí? Porque pedir para la primera componente sería dos cosas. Que también saca el producto. Alfa por U, W, ¿cierto? Saque la primera phi de UW. Y acá también que saque la segunda U beta, o bueno, es el cuerpo, sigue siendo los reales, ¿no? V, por ejemplo, alfa phi V.
Igualito que en la idea de producto interno, salvo que la segunda entrada no era así, ¿no? La primera se pedía linealidad, la segunda no se pedía linealidad realmente, lo que se pedía es una simetría, o pasando por el conjugado para el caso complejo. Si nos olvidamos del caso complejo, en el caso real era una simetría. La simetría garantizaba la linealidad en la segunda componente, ¿sí? Pues si lo ve a modo macro, digamos, si tiene aquí el conjunto de las formas bilineales. Los productos internos es un subconjunto de esto. Aquí estaría el producto interno, en el caso real, ¿cierto? Porque ahora sí, el segundo inciso de simetría se traducía en linealidad en la segunda. Pero no son los mismos porque puede haber aquí algo que no sea simétrico. Eso es lo que va a generalizar justamente esta idea de forma bilineal, a más del tercer inciso que todavía no lo podíamos reconocer rápidamente. Bueno, la definición como tal. Un punto aparte ahí es que se podía simplificar este requisito a largo plazo para no estar probando dos ecuaciones usando una. O sea, se podía, voy a poner así, esto es equivalente a probar una sola cosa, a la vez el producto y la suma. O sea, podía poner así, alfa u más b igual a alfa phi de u más phi de b. ¿Sí? Esta proposición era equivalente a estas dos. ¿Sí? Recuerda eso. Nada más, eso es lo único que necesito probar para que sea lineal. ¿Sí? Entonces eso también a recordar acá, podría yo unir estas en una sola, unir estas en una sola. A largo plazo, si en algún momento me toca probar, tengo esas pequeñas opciones. ¿Sí? Como definición, esta sería la idea de forma bilineal. ¿Ya? Y bueno, ya que estamos hablando de linealidad, puede imaginar acá en la idea de aplicación de la estructura espacio-vectorial, podía hablar de matriz, etcétera, etcétera. Va a corroborar bastante sobre la idea de matricial. Ejemplos para evidenciar. Por ejemplo, ¿cómo es una cosa así? Dice phi de, por ejemplo, R2, cruz de R2, a valores en R, a cuyo X1, X2, Y1, Y2, por ejemplo, para ordenado, envía, y aquí se va a aparecer bastante las fórmulas de punto a punto. Acuérdense que caen los reales. Puede tener, por ejemplo, primero, luego podría tener primeros, segundos, primero, algún coeficiente, por ejemplo, así, y etcétera. X2 y Y2. ¿Sí? Entonces, la misma forma de reconocer en la idea de producto a punto para saber si era lineal me va a funcionar, ¿cierto? A largo plazo, si quiere probar que esto es una forma bilineal, hay que probar todas estas cuatro ideas, o dos, en el modo simplificado. Pero siendo un poquito más prudente y a largo plazo era, se acuerda, representarlo matricialmente, porque siempre se va a poder expresar esto como un producto matricial. Esto se da a poder ver, y aquí viene la fórmula parecidísima a la idea del producto punto. Tengo el vector de la izquierda transpuesto, una versión matricial, y el vector de la derecha columna. Que lo único que cambia, que ya no hago barra aquí, ¿no? Estoy siempre en el caso real primero. Segundo, que la matriz ya no tiene por qué ser simétrica. Estamos en el caso general. Es una matriz que verifica el producto. Debe hacer justicia esta igualdad y debo poder codificar información así. Entonces aquí no era muy distinto, muy difícil de ver uno. 1, 1 va acá, 1, 2 va acá, 2, 1 va acá, y 2, 2 va acá. Entonces descubriría la matriz. Como está todo representado en base canónica, entonces aquí lo que acabamos de descubrir es que phi en la base canónica del R2 se ve de esa manera. ¿Sí? Entonces, el momento que usted prueba la igualdad, descubre su matriz, primero descubre la matriz en la base canónica y ha probado que phi es forma bilineal. ¿Sí? Súper más ágil ahí. Esa sería la misma idea. ¿Ya? Entonces, como les digo, a diferencia del caso de producto punto, ya no necesariamente es simétrica. Entonces, ahí otra vez en el diagrama de la idea, tiene aquí el conjunto de formas bilineales, producto punto es algo más pequeño. ¿Sí? Porque pasa un filtro de simetría.
y el otro filtro del tercer inciso de la definición. Bueno, no sé si de pronto alguna duda. Es todo lo que se detalla al inicio del texto, ¿no es cierto? La idea. Aquí está la definición, los 4 ítems, ejemplos, tengo una representación matricial así. Siempre voy a tener una representación matricial. E igualito como pasaba en aplicaciones lineales o producto punto, esta matriz depende del base. ¿Sí? Depende de la base que usted escoja. Si cambia de base, cambia de matriz. Por acá hay un ejemplo parecidísimo, ¿no es cierto? Cómo descubrir la matriz. En este caso es simétrica, pero podría no serlo. Nadie ha dicho que debe ser. Entonces puedo hablar de una matriz. Hay una matriz. Ahora, a largo plazo, ¿cómo calcula la matriz? Si lo reconoce aquí, es la misma forma como calculábamos la matriz para un producto punto. O sea, ahí existe una matriz cuyos coeficientes están dados por pasar la base por ahí, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo, ¿no? Es la misma historia. Imagina que quiere calcular esto, pero en una base distinta. Digamos base 1. Sea base 1 formada por 1, 1 y, no sé, 1, 2. Algo que sea base, ¿cierto? Calcular la matriz ahí. Para calcular la matriz de phi en esa base, ¿qué debo hacer? Bueno, calculo los elementos de la matriz A y J siguiendo la regla anterior. Antes podíamos así, producto interno. Ahora es forma lineal. Phi de los elementos de J. Nada más. Entonces, si este es el I1, E1, E2, el A11, esa sería la fórmula, ¿no? La 11 sería pasar phi por, pasar a los elementos de la base, el primero, por phi, etcétera, 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 etcétera. Y la misma historia para calcular, ya sabía hacerlo ahí. Lo que cambia es la regla, que viene dada de esta manera, que como digo, por el momento, pues simplemente es un jueguito ahí de linealidad y ya no tiene por qué ser simétrica, etcétera. Entonces ahí calcularía la información. Bueno, aquí le dejo a usted bastante sencillo, ¿no? Solo evalúa, por ejemplo, en el primero me va a dar 1, 1, 1, 1, me va a dar 1, 1, menos 2, se fue 3, me da 3, ¿cierto? 3. Y entonces al final la matriz va a empezar así, con un 3 por acá, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a tener otra forma de la matriz, ¿sí? Igualito lo que hemos visto. Entonces, ya podríamos hablar también de cambio de base. Vean, note, la representación es la misma historia. Antes aquí hablábamos de producto interno, ahora hablamos de forma bilineal. Entonces tengo la manera de representarlo en coordenadas. ¿Cómo uso la matriz? Igualito que antes, ¿no? Acá habíamos pasado siempre sobreentendido que esto de hecho estaba en base canónica. Entonces, así uso esa información. Cuando hablo de una base cualquiera, como uso la matriz, debo siempre procesarle en la base. O sea, pasar phi por el vector u y por el vector b para escribirlo en su forma matricial acá. Si estoy en otra base, ahora los vectores deben ser escritos en coordenadas. Y en nuestra convención, el de acá era transpuesto. Nada más, era por la forma de haberle escrito vector columna, ¿no? Acá en el texto le pone transpuesto al otro lado. Es solo por la forma de declarar el vector. Al final la estructura es la que me va a servir. Y es la misma historia. ¿Qué más? Entonces puedo hablar de un matriz de cambio de base. Todo eso que hacíamos, de hecho, ya. ¿Cierto? Nada nuevo por ahí. ¿Qué más? Bueno, acuérdense que la matriz ya no es simétrica, ahora necesitaría calcular todos, ¿cierto? No necesariamente me puedo ahorrar cálculos como antes. Entonces tengo una forma de pasar, lo que habíamos estado usando también en la prueba, una forma de pasar la matriz en una base a otra usando matrices de cambio de base, que ya sabía cómo calcular. La misma historia. ¿Qué más tenemos luego? Ejemplos parecido al que hicimos. Aquí está escrito en base canónica. Acá tomo una base, de hecho en la misma que está poniendo 1, 1, 2, 1, pero bueno, esto es distinta. La regla es distinta. Calcula los términos pasándolos por phi y descubre la nueva base. Entonces paso de esta matriz a esta de acá por cambio de base. O ilustrando el cambio de base como tal, buscando las matrices de cambio de base. Nuestra notación un poco diferente, ¿no es cierto? Trate de no perderse en las notaciones. Y produce el mismo cálculo. Aquí sería buscándola por la definición y acá haciéndola pasar por la matriz de cambio de base. Lo mismo, exactamente lo mismo que hacíamos. Sí, ya sabía cómo procesar todas esas ideas. ¿Qué es lo nuevo? Bueno,
A modo general, entonces, una forma bilineal, cómo se ve, cómo se representa, tal cual. Pero nuestro objetivo de estudio es la idea simétrica. Entonces, dentro del conjunto de formas bilineales, vamos a considerar el caso particular de simétricas. En nuestro esquema mental tenemos por acá, como le decía, un conjunto de formas bilineales. Dentro de él estaban los producto interno. Entonces, intentando llegar ahí, definimos algo que está en el medio, que son las formas bilineales simétricas. ¿Sí? Cabe la idea ahí, porque este es el conjunto general. Dentro de él hay un subconjunto de las simétricas y dentro de él va a empezarse a aparecer a los productos internos. Todavía queda algo suelto aquí, y lo vamos a entender. Y acá es obvio, ¿no? Lo que no sea simétrico es una forma bilineal no simétrica, como justo el que le estaba poniendo acá. No es simétrico, este está en este pedazo, por ejemplo, aquí existen elementos. Entonces nos va a interesar las simétricas, que son las que más se van a empezar a producto punto. Entonces, en esa definición, bueno, el nombre lo dice todo, que es eso de simétrica, pues se va a pedir que dé lo mismo evaluar phi de xy como y de x, ¿sí? Se parece al segundo inciso de la definición de producto interno, que garantizaba simetría y linealidad. Bueno, vamos a llamar simétrica. Note que la definición de simetría está pensada para la forma bilineal. Otra cosa era matriz simétrica. Pero bueno, no está muy lejos. De hecho, ya como puedo representar siempre como una matriz, es bastante obvio entender ya de nuestras ideas que hablar de una forma simétrica es lo mismo que hablar de su matriz simétrica. ¿No es cierto? Era una forma de entender si era realmente así. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Justo en el ejemplo que estamos desarrollando el primerito, tengo una matriz. La matriz no es simétrica, entonces la forma no es simétrica. Si me hubiese dado aquí una matriz simétrica, entonces la forma hubiese sido simétrica, ¿cierto? Ahí sí es ida y vuelta. No se confunda, por ejemplo, si en algún momento usted descubre una forma cuya matriz es simétrica y luego hace un cambio de variable y encuentra otra matriz y resulta que esta no es. Algo hizo mal, no puede cruzarse, ¿cierto? Imagina aquí, exagerando, digamos que tenía base canónica 1, 1, menos 3, 2. Y digamos que acá escribo en la otra base y calculo y me bota, no sé, me invento, me queda 4 y aquí me queda 2, 2. Entonces, a ver si qué pasó. Pues no, acá tenía una matriz que no es simétrica. Lo único que hice fue cambiar la base y descubro ahora una matriz que es simétrica. No funciona, algo está mal. No puede ser. ¿Sí? O es siempre simétrica o es siempre no simétrica. No pueden cruzarse ahí. Si no, estaría ambigua la definición, ¿no? Es justamente por este resultado acá formal en el texto. A ver si me fue el texto, por acá está. Sí, es un sí, solo sí, y es para toda base. Si en cualquier base se puede ver simétrica, no importa la base, siempre va a ser simétrica, y entonces phi es simétrica y no hay ambigüedad. ¿Sí? Es lo relevante porque a veces uno se confunde. Bueno, entonces puedo confundir la idea de simétrica para phi, para la forma, como simétrica para cualquier matriz en una base cualquiera. Sí, es lo mismo. Aquí está demostrado, es bastante elegante, estoy usando la matriz de cambio de base, justamente. Para eso nos mover de base a base. Bueno, más allá de la definición, recordar el enunciado. ¿Qué más? Ya que estoy en la idea de simetría, voy a poder definir lo que se va a llamar núcleo. Note que es un poquito sutil, un poquito diferente a la idea de núcleo para una aplicación lineal. Yo acá le había puesto un núcleo para una aplicación lineal. Era los elementos del dominio que caen en el cero. Era fácil de entender. Todo lo que cae en el cero. ¿Sí? Acá en forma es un poquito más sutil. De hecho, véale aquí la definición. Bueno, como fórmula no cambia demasiado. Dice, tengo una función que va de vector cruz vector al cuerpo. Que sería, por ejemplo, R2, R2 a R. ¿Cierto? Una forma bilineal simétrica. Si la forma es simétrica, voy a definir lo que es el núcleo. El núcleo serían los elementos del conjunto en cuestión, aquí V,
que como es el producto cruz es el mismo, que caigan en el cero para todo y en V. No sé si le resulta un poco extraña esa definición, lo voy a ilustrar o exagerar acá. Cuando hablo de phi, algo que va de E cruz E a valores uniere, forma bilineal. Si además de eso decimos que es simétrica, puedo definir lo que sería el núcleo de phi como es algo que está en E, ¿verdad? No está en el producto cruz, sí, cuidado se confunde, está en E nada más. Es un conjunto de los elementos de E tales que caen en el cero, pero ¿de qué manera? Si debo tomar segundas entradas para todo elemento de acá, o sea, para todo elemento B de la otra pareja, del segundo componente, phi de V me debe dar cero. Sí, esa es la idea, como regla. Bueno, recuerda que como es simétrica, entonces daba lo mismo irme por la derecha, o sea, estoy fijando acá un elemento que se anule con todos los de acá. ¿Qué pasa si hago al revés? ¿Cierto? Si cojo más bien un elemento acá y que se anule con todos los de acá. Entonces la idea de simetría es lo que garantiza, no importa de qué lado le pongo. O sea, esto es lo mismo si coge al revés. ¿Sí? Exagerando aquí. V elemento de E, tal que para todo U elemento de E, phi de V me dé cero. No sé si nota la sutileza ahí. Cambie de lado. O sea, cojo un fijo acá, para todos los elementos de él provoco el cero. Entonces esto es igual por simétrica, ¿sí? Y no cambia la definición o no sufre ambigüedad. Dicho de otra manera, para las cosas que no son simétricas, esta definición no tiene sentido, ¿sí? Esta es exclusiva de simétrica, ¿sí? Es lo único a recordar ahí. Si no es simétrica la forma bilineal, la idea de núcleo no tiene sentido, no está definida. ¿Sí? Solo en las simétricas tiene sentido esta definición. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar qué mismo es. Bueno, y para que haga justicia, el nombre del núcleo es un espacio vectorial. Debería ser un espacio vectorial. Vamos a ver. Vamos a ponerle como ejemplo el caso anterior. Voy a forzar aquí. Voy a coger justo la que no era simétrica para que entienda que no tiene sentido. No es ambigua la definición. No voy a poderla entender qué mismo es. Ya se me fue. ¿Dónde le pegué? Le pegué mal. Bueno, mi propio enunciado, aquí está. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a descubrir que como no es simétrica, bueno, una vez en la vida vamos a hacemos esto, no, nunca más vamos a pensar en las no simétricas, pero por si acaso. Sí, no va a funcionar porque dice, por ejemplo, si voy por la primera versión de la idea, dice, escribe lo que es el núcleo, dice el núcleo de phi, son los elementos del de salida, por ejemplo, dice x1, x2, tales que para todo y1, y2, phi del x1, x2, y1, y2, me dé cero. Ahora, ¿cómo entiendo esto? Bueno, y la pista, como antes, es que es más oportuno ver esto de una forma matricial que verlo como la ecuación. Es más oportuno ahí. Entonces, recordando lo que hicimos antes, sabíamos que la matriz de phi en la base canónica se veía como, ¿cómo se veía por acá? Se veía como, ¿cómo le puse por acá? Está 1, 1, menos 2, 3. 1, 1, menos 2, 3. Entonces, esto en forma matricial se va a ver el vector de la izquierda que multiplica a la matriz por el vector de la derecha, igualado a 0. Esto es lo que quiero, ¿cierto? Esto es lo que queremos. ¿Cuándo va a pasar esto? X1, estoy tratando de escribir la definición, ¿no? O sea, voy a buscar, si quiero exagerar acá, lo que quiero hacer es busco x1 y x2, tal que para todo y1 y y2 verifique esto, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que estamos buscando. Ya, insistiendo de esa manera.
Como usted tiene aquí un para todo, el X y el X1 y el X2 son valores a buscar, no le puedo dar valores a ellos, los voy a encontrar. Debe funcionar para cualquier Y. Entonces, si es verdad para cualquier Y, ahí le podría empezar a dar valores y provocar unas ecuaciones a resolver, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Sí. Entonces aquí le invito a meditar de esa manera. Podría dar valores. Aquí la estrategia por defecto es dar valores y producir, dar valores a Y, ¿no? Y1 y Y2 para producir ecuaciones y poder entender cómo mismo es X1 y X2. Insisto, una vez en la vida le vamos a hacer, le da valores, por ejemplo, no sé, tome el 1, 0, ¿sí? ¿En qué se traduce el sistema? Me va a dar a la final X1, X2, que multiplico primero lo de la derecha, me va a dar 1 y menos 2 igualado a 0, y entonces produje una ecuación, X1 menos X2 igualado a 0. ¿Estamos? ¿Sí? Luego provoca, por ejemplo, al revés, 0, 1, doy valores. Esto es para Y, ¿no? Y1, Y2 igual. Y1, Y2 igual. Y produce entonces otra vez X1, X2, producto, y me va a dar 1, 3, igual a 0, y me va a dar finalmente X1 más 3, X2 igual a 0, y entonces ya tienen las ecuaciones, ¿cierto? ¿Sí? Y ya está. ¿Qué puedo hacer de aquí? ¿Cuál era la interpretación? ¿A dónde quería llegar? Quería encontrar una condición para los vectores X1 y X2, o sea, el vector de dos entradas dentro de R2. ¿Sí? Y acabo de encontrar dos condiciones, que si usted lo ve, son dos ecuaciones igualadas a 0, LI. ¿Les llama la atención? ¿Qué es esto? En R2. ¿Mm? ¿Se acuerda cómo lo reconocía? En R2, dos ecuaciones linealmente independientes igualado a 0. Es pregunta de examen ahí. O resuélvale si quiere, pero conceptualmente nada más. Tengo dos ecuaciones. No hay, ¿no es cierto? Es solución trivial. Dicho de otra manera, el sistema x1 menos x2 igual a 0. X1 más x3, x2 igual a 0 provoca la solución trivial. X1 vale x2 igual a 0. Entonces, lo que he probado a la final del día es que el núcleo de phi, el único vector x1 y x2 que verifica esta idea después de todo el análisis era el origen. ¿Sí? Era el origen. ¿Y se acabó? ¿Sí? ¿Encontró problema? No. Realmente está escondido el problema. El problema es de la no simetría aquí. Si usted plantea la definición al revés, como se ilustraba acá, puede ser que se sorprenda y encuentre otra cosa. La cuestión es que no hay garantía del camino. Creo que de todas maneras en el ejercicio que le puse acá es demasiado pequeñito, no vamos a encontrar ambigüedad. Si usted le va por otro lado, va a provocar quizás lo mismo. Me va a dar el y voy a tener otra vez el origen. Tendría que verle un ejemplo más feo. Luego lo vamos a ver, va a ser en la teoría. Pero como le digo, no nos vamos a interesar en la parte simétrica. Entonces, exagerando un poquito acá, si fuera por el otro camino, o sea, le doy fijo el y doy para todo x, puede ser que me dé otra cosa. Entonces aquí la alerta es que no hay garantía, garantía de que no sea ambigua la definición. La idea es que si provoca la opción B, llamémosle así, ¿no? Esta sería la definición A y definición B. Aquí hemos explotado la definición A. Y si va por el lado B, puede ser que le dé el núcleo otra cosa. Podría sacar acá, no sé, una recta, por ejemplo. Y ahí y no tendría sentido. O sea, ¿qué mismo es? ¿Sí? Eso saldría a modo general de no simétrico. Insisto, el ejercicio era demasiado sencillo, quizás no provoquemos ambigüedad y va a quedar con la duda. Vamos a ver un ejercicio más sofisticado en donde realmente veamos el peligro. Sí, pero más que nada me sirve como esquema de construcción para entender cómo mismo calculaba el núcleo. Sí, a largo plazo uso la condición acá, tengo el derecho de darle valores para provocar un sistema y calcular la solución. Pero es bastante largo este proceso. Reciclando lo que hicimos, que viene justamente de esta idea de provocar el cero como un para todo.
nosotros podríamos meditar como, ¿a qué se parece esto? Cuando usted multiplica algo que es para todo y le da 0. No sé si le, haciendo un pequeño paréntesis cultural acá. Cuando usted estaba en los reales, había una propiedad de despejar. Cuando usted dice, imagine que dice que para todo x, a por x vale 0. Entonces, a es, si le medita, que para todo x, a por x vale 0, a no puede ser otro que el 0, ¿no es cierto? Y la razón es que si le da valores, a por 1 igual a 0, necesariamente a debe ser 0. Sí, era de hecho un corolario, es un axioma de los reales. No sé si en fundamentos vio esos detalles. El axioma tenía un nombre, se llama, si no se me escapa, el axioma de poder simplificar. Al final lo que estoy haciendo es intentando simplificar, ¿no? Tengo factores a 0, necesariamente uno de los dos. O sea, es un axioma que se llama se me va el nombre, perdón, axioma de los reales. De los reales. Cuando usted decía A por B igual a 0, necesariamente A vale 0 o B vale 0. ¿Se acuerda? Ahí sí quizás lo vea mejor. Se me va el nombre, es axioma de... ¿Quién se acuerda del nombre? Nadie. Un punto más de la prueba, ¿nadie se acuerda? ¿Cómo se llama? Existencia del Inge. Inge, ¿no es la existencia del neutro multiplicativo? O del... No, neutro para la... A ver, el neutro era para la suma, el 1, y en el multiplicativo tenía otra lógica que se llamaba identidad, más bien. Bueno, tiene algunos nombres, no sé cómo lo veo. Se les llamaba la axioma de integridad. Integridad era la palabra. Integridad. Que no puedo violar esto, no me va a dar 0. No puedo formar el 0 si los factores no son 0. Es una propiedad intrínseca del cuerpo esto, de integridad. Los reales al tener cuerpo garantizaba esto. No sé, como digo, no sé qué el texto siguió de pronto, si le ven el apóstol, está formulado como un axioma. En otros textos viene más bien como consecuencia de... Gravemente más bien la idea de real, la idea de cuerpo es lo que garantiza este axioma de integridad. Este axioma de integridad, otro nombre tiene, no me acuerdo. De todas maneras, Es teorema del recíproco, profe. del recíproco, no me suena, ¿no? Bueno, yo le considero como axioma de integridad. Ya, sí, hay que recordar la idea. De todas maneras, como les decía, esto es realmente gracias a que es cuerpo. Yéndonos un poquito por la tangente, otro tipo de grupo o digamos otro tipo de conjunto en donde esto no funciona. No sé si alguna vez vio los múltiplos, el conjunto de múltiplos de 3, por ejemplo. Eran los múltiplos de 0, múltiplos de 1, múltiplos de 2. Se podía dar una estructura a esto de un conjunto, de suma. Se parece a un cuerpo, porque puedo sumarlos. Por ejemplo, puedo sumar cuánto es 1 más 2. En clases de equivalencia, no sé, en clases así. Sumo los múltiplos de 1 más los múltiplos de 2 y me da los múltiplos de 3, que sería 0. ¿Sí? Hay una estructura aquí. Entonces, uno de estos conjuntos en donde viola esta idea, justamente porque no es cuerpo, es cuando usted coge aquí un numerito que no es primo, por ejemplo, el 4. Tendría los múltiplos hasta el 3, así. Los múltiplos de 0, múltiplos de 1. A ver, perdón, ¿qué hablo yo? Estos eran los múltiplos de 4, los múltiplos de 4 más 1, los múltiplos de 4 más 2 y los múltiplos de 4 más 3. ¿Se acuerdan de eso? No sé si alguna vez vio. Aquí, ¿cuáles están? Están el 0, el 4, el 8, etcétera. Acá está el 1, el 5, el 9, etcétera. Acá está el 2, el 6, el 10, etcétera. Acá está el 3, el 7, el 11, etcétera. Entonces, todo lo que está aquí le llamamos 0. Todo lo que está aquí le llamamos 1, todo lo que está aquí le llamamos 2, todo lo que está aquí le llamamos 3. Y como representantes puedo jugar y crear operaciones. Puedo decir cuánto es 1 más 2. Cae 3, cae en la clase de 3, es el 3. ¿Cuánto es, por ejemplo, 2 más 3? Cae en 5. El 5 está en la clase del 1, es el 1. Y puedo jugar un jueguito. Lo interesante es que aquí también hay productos. O sea, puedo multiplicar así como estuvieran los reales. ¿Cuánto es, por ejemplo, 2 por 3? 2 por 3 cae en el 6, está en la clase del 2, es la clase del 2. Lo raro de este conjunto
es que puedo tener dos cosas que multiplicadas valen 0 sin que ninguna de las dos sean 0. Ahí le puede descubrir, por ejemplo, si usted multiplica 2 por 3 por 2, 6, no, 2 por 2, sí, coge 2 por 2, le da 4, está en la clase del 0. Entonces tengo un número que no es del 0, multiplicado por un número que no es del 0, y me dio 0. Desafía el axioma de integridad. Y la razón es porque esto no es un cuerpo, ¿sí? No es un cuerpo. Bueno, siendo un superprédice cultural, hay conjuntos así de raros, en donde desafían todo lo que conocíamos de los axiomas de los reales, porque no cumplen los axiomas principales, y entonces no cumple este axioma estrella que es el de integridad. Pero en nuestro caso modelo, siempre va a funcionar, siempre voy a tener esta idea de poder factorar al 0 así. Bueno, volviendo a nuestro asunto, lo único que intentaba justificarle es que puedo ahorrarme toda esta historia y poder pasar directamente a la conclusión, porque si usted lo medita, al final estoy trabajando en lo real, estoy multiplicando matriz, vector, está dentro del cuerpo local. Entonces puedo ahorrarme todo este análisis y hacer eso, porque al final lo que usted tiene es un producto de cosas que valen 0 cuando uno de ellos no es 0. Entonces exagero acá, estoy teniendo esto, multiplico esto por esto, igualado a 0, cuando este tenía un para todo. Entonces la consecuencia, aquí le voy a poder a largo plazo poner así súper elegante, la consecuencia es así por el axioma de integridad. Perdón, por el axioma, axioma de integridad de los reales, porque estamos en el cuerpo de todos los reales. Sí, resulta que entonces este vale 0. O sea, x1 por x2 producto por 1, 1, menos 2, 3, vale 0. ¿0 en dónde? Pero acuérdense que estamos aquí en espacios vectoriales. Esto es un vector, es el 0 vector. Y si usted lo ve, descubro el sistema del que hablaba antes. El x1 menos x2 es igual a 0, x1 más 3 de x2 igual a 0. Entonces, este axioma de integridad permite pasar directo al sistema, que a largo plazo tiene el derecho de hacerlo mejor así, y empezar a dar valores. Pero en algún momento quizás reciclar esta idea. Pues no perder de vista cómo se interpretaba. Aquí pasando directo por el axioma de integridad y ejecuto directamente la idea más bien y construir el sistema. Eso lo va a poder hacer. Insisto, ¿por qué funciona? Porque es un para todo. Igual a. El axioma de integridad me permite factorarlos y sacar solo el de la izquierda la consecuencia. Es equivalente a lo que hacíamos acá en los reales, ¿no? Insisto, cuando tiene el producto de 0, uno de los dos debe ser 0. No puede ser ambos diferentes de 0 y provocar el producto de 0. Eso pasa cuando no tengo cuerpo, en alguna estructura rara. Esto en general se llama un anillo de hecho, algo que no necesariamente llega a ser cuerpo. Bueno, a largo plazo, ¿cómo me va a servir eso? Cuando tengo un conjunto más grande, una estructura más grande y para no perder tanto tiempo puedo pasar por aquí. Veamos otro ejemplo. Voy a darle ahora sí uno del texto. Déjenme chequear acá. Bueno, aquí está toda la definición que dimos de núcleo. Bueno, pasa directo al resultado. ¿Cómo podríamos reciclar este? De hecho, aquí está haciendo lo mismo, pero no le explica. Vean el ejemplo que está aquí. Tengo, bueno, ahora sí cojo algo simétrico. Acuérdense que para hablar núcleo, ahora sí a futuro, si no es simétrico, no tiene sentido. Debe ser simétrico. Pero ya que tengo la forma lineal, bilineal escrita matricial, traduce la definición. X en el núcleo se traduce que para todo Y, esto vale 0. O sea, esto es un para todo Y. Entonces ahí ve el autor pasa de esta línea a esta sin decirle pero nada. Lo que está haciendo es factorando esto a 0 por la axioma de integridad y termina con el sistema matricial. ¿Sí? En este caso el sistema matricial se produjo de multiplicar x1, x2 por la matriz. Sería x1 por 1 más 2x2, x1 por 2 más x2, 4 por x2 igual a 0. Pero en este caso concreto, a diferencia del de nosotros, las dos ecuaciones son LD. Pues puede ver que puede simplificar y llega solo a una. Y como ahora sí tengo una sola ecuación, ya no hay solución trivial, ¿no es cierto? Y entonces descubre que lo que estaba en el núcleo
es esta recta. Es un espacio vectorial generado por un vector director que lo podríamos adornar así. ¿Estamos? Nada más. En este ejemplo cambió la idea al final porque sí me dio una cosa no trivial, que en este caso es una recta. ¿Sí? ¿Por qué pasó de diferente de los otros? Bueno, es otro ejercicio, además de que no era simétrico, ¿no es cierto? Sí. Eso nada más a no perder vista. Pues a largo plazo esto no cabría mucho en el análisis. Si no es simétrica, no va a haber garantía de lo que le da acá sea coherente. Solo en la idea de simetría funciona. Entonces, recapitulando acá, bueno, resumiendo lo del texto, me está dando aquí una forma que se ve como simétrica. Y entonces el núcleo ahora sí cobra sentido. Y para calcular el núcleo, aquí lo que hace es factorar, ¿no es cierto? Multiplica aquí en la final el x1, x2 por la idea matricial, por el y1, y2, igual a 0. Y como esto era para todo y1 y y2, puedes hacer esto y llegar a escribir 1, 2, 2, 3 igual a 0, que se traduce en el sistema. ¿Sí? En este caso, ya creo que le copié mal la matriz. Era 4. ¿Sí? Que produce aquí dos ecuaciones iguales a 0, que resultaron ser LD. Lo que produce es una ecuación igualada a 0. Y ahí le reconoce. Esto es un espacio vectorial del conjunto de salida de R2. Entonces, esto es una recta. Siempre lo vamos a poder reconocer. Sí, porque estamos hablando de espacios vectoriales. Eso es lo que se continúa ahí en la teoría. El núcleo, que está pues por acá como proposición. No, acá estaba, bueno, está definiendo el núcleo. Es un espacio vectorial. Por aquí está, es un espacio vectorial. Siempre va a ser igualito como pasaban las ideas de aplicación lineales. Y lo otro, lo interesante es la idea general del teorema de la dimensión que teníamos en aplicaciones lineales. Existe la versión del teorema de la dimensión, que lo puede ver así. Sí, para hacer un símil con la idea de aplicación lineal. Cuando usted tenía, vamos a poner acá, cuando usted tenía aplicación lineal, tenía f de e en r, de e en f, digamos así. Aquí tenía el núcleo, estaba por acá. Acá estaba la imagen. ¿Sí? Entonces lo que ocurre en dimensión es que la dimensión del de salida se rompían a sumar los dos, pero en dimensión, ¿no? Dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Sí, lo similar que ahora en formas lineales es que, bueno, tiene una phi de un producto cruz a valores en los reales. Aquí adentro va a estar el núcleo, no dentro de todo, sino dentro del conjunto nomás, dentro de E, ¿cierto? La idea de imagen no cobra mucho sentido, porque ¿dónde cayó la imagen? La imagen está en los reales, esto es lo que cambia, la idea, ¿sí? Pero hay algo que se traduce como el rango de phi, que le vamos a definir como el rango de su matriz, rango de una matriz de phi en una base, para B base cualquiera. Sí, todo eso se dice muy rápido. Bueno, ya hemos entendido que si phi es una forma bilineal, yo puedo representar matricialmente cualquier base. Y la matriz al menos se manejaba bien, ¿no es cierto? Si es simétrica en un lado, es simétrica en otra base. Lo interesante es que el rango de todas esas versiones de matrices tampoco es ambiguo, es el mismo. O sea, este es un numerito que coincide cuando usted cambia de base. Ese numerito es el que vamos a llamar rango de la forma bilineal, pues debe ser simétrica. Vamos a ilustrar un ejemplo. El rango de matrices, como usted sabía, ¿no? Contar cuántas líneas LI tengo o cuántas filas LI tengo. Eso nada más. Entonces, ese numerito de la matriz va a coincidir, no importa en qué base lo represente. Y ese numerito lo vamos a llamar rango. Este es el que va a ser las veces de la imagen. Que si usted lo medita, de hecho es la misma interpretación, porque si usted le ve en forma matricial, aquí había una matriz, hablar de la dimensión de la imagen era hablar del rango de la matriz. O sea, si usted le vio en alguna otra versión, aquí se hablaba también del rango de la matriz de F. ¿Sí? Era lo mismo. Es el mismo símil, solo que no hay una forma de ligarle a la imagen, porque la imagen cae aquí en los reales. O sea, no hay dimensiones de más de uno. Bueno,
Y entonces la consecuencia acá es que igual la dimensión del espacio de salida se va a partir en ambas otra vez, en la dimensión del núcleo de phi más el rango de esa matriz. ¿Sí? Es lo que se reemplaza, insisto, ya no hay la imagen, hay directamente este numerito que es el rango, que va a jugar el rol con el núcleo para llegar a E. Esta sería la forma general del teorema de la dimensión, en nuestro caso. Es lo que se resume acá tal cual, ¿no? De hecho, aquí está probado como un pequeño teorema. ¿Por qué se verifica esto? Esto es lo que demuestra. Estas tres líneas de traducción ahí. Luego plazo recordar, ¿no? Esta es la dimensión del espacio completo. Estoy sumando la dimensión del núcleo y el rango de la matriz para que me dé n. ¿Sí? Profe, una pregunta, por favor. Dígame. En todos los casos que yo tenga, o sea, siempre que yo tenga para todo, como usted puso el ejemplo de que tenía para todo el vector Y, se le elimina nomás, no hay problema. Sí, en el contexto habría que ver si estoy evitando el cociente de ceros, ¿no? Por si acaso, no era lo mismo, ¿no? Factores a división de cero. Luego se confunde. De ahí sale de la versión que le puse acá. Este es el axioma de integridad como tal. Lo que estaba es formulando de esta manera. Así reconozco la mejor. Si tienes para todo a por x igual a 0, entonces A vale 0. No hay otra opción. ¿Sí? Este sería el modelo. Siempre que pueda factorar de esta manera, va a poder provocar el 0. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Para finalizar esta parte, bueno, se insiste en la definición entonces del rango. De hecho, hay una definición alternativa. En vez de hablar de base, mejor definir así. Podríamos definir, como dije yo, escriba la matriz en una base, calcule el rango de la matriz, ese va a ser el rango de phi. Y verificar, de todas maneras, esta idea de teorema de la dimensión. Luego esto sí lo vamos a ver en la siguiente clase. De aquí para abajo viene la parte más interesante de todo. Vamos a fijar un poquito las ideas. Necesitaríamos poder ilustrar cómo calcular el núcleo de alguna cosa, cómo reconocer esa idea del rango, por ejemplo. Voy a dar a ver si hay algún ejercicio oportuno acá. Al final del capítulo tengo yo ejercicio de reconocimiento. Me dice, pruebe que las siguientes funciones son formas bilineales. Bueno, la primera está para sorprender nomás, ¿no? Ya tiene que ver vector, matriz, vector transpuesto. Matriz tal cual, cuadrado, producto, cuerpo. Esto vale R, ¿no? Rn. O sea, la definición es por construcción. Y es una forma bilineal. En el segundo es un poco sorprendente también. Dice, bueno, las notaciones que le asusta aquí. ¿Qué es eso de B estrella? Esto es una forma lineal. Luego veríamos también si era nuestro entender esto de la dualidad. Solo como definición es un nombre especial para llamarle las formas lineales. Yo no le puse esa definición acá, no creo que le puse. Déjame ver. Al inicio en la cabecera estamos hablando de aplicación lineal y hablamos de forma lineal. Esto tiene un nombre especial, eso es lo que me faltó. Luego lo vamos a ver. Este conjunto especial que va del espacio al cuerpo se le llama forma lineal y el conjunto de todas las formas lineales se le llama dual de E, que se le suele poner así, E asterisco. Es un conjunto estrella que luego vamos a intentar entender al final. Sí, pero sobre todo para no confundirse con la notación. El E estrella o el V estrella acá quiere decir que f es una función lineal de b en R, o sea, es una forma lineal, nada más. Entonces, si tengo dos formas lineales y las multiplico asociando a cada una un elemento del par ordenado, por definición esto va a funcionar y me va a dar también una forma lineal. Luego vamos a ir profundizando en esas sutilezas. Puedo construir así cosas un poquito. El tercero tiene aquí, bueno, aquí también tengo una definición un poco especial. Acuérdense esta notación, la traza de una matriz era sumar su diagonal.
cojo dos matrices. Vea, estoy en conjunto de matriz, matriz. La notación también no es muy sugerente. Nosotros estábamos acostumbrados a ponerle así, matriz, n por m o m por n, no importa el orden, póngale m por n. Siempre va primero el m. Bueno, creo que aquí se confundió o no. M por m. No, bien está, era para que juegue el producto, porque si usted multiplica aquí algo que tiene m por n a derecha, debe llevar mn. Ahí está, sí está bien escrito los superiniciales. Bueno, recuerden que así le pensamos a las matrices. Entonces, lo que está intentando dar un ejemplo es de una forma bilineal en el conjunto matricial. Entonces dice, coge aquí una matriz, coma, otra matriz, que da como resultado el proceso de crear este cálculo. Coge matriz de la izquierda transpuesta por una matriz fija, matriz de la derecha, y el resultado que es una matriz cuadrada, ¿cierto? Lo que me va a dar tiene n por m, porque se hizo transpuesta a la primera, que multiplica a una fija n por m, y que multiplica a derecha por mn, pues me da nm, una matriz cuadrada. Pues ahí calcula la traza y el numerito que le dan los reales lo define como la salida acá. ¿Sí? Pues esto es un poco más duro, vamos a póngale como proposición, ¿sí? Este jueguito de linealidad va a superar la traza y el producto matricial. Todo está hecho a propósito para que funcione y me dé la propiedad de linealidad respecto a la primera y linealidad respecto a la segunda. Es un ejercicio un poco quizás duro de recordar los productos matriciales, pero se puede hacer con las manos. A probar que verifica las definiciones, que separa la suma en la primera entrada y separa la suma en la segunda entrada. ¿Qué necesitaría hacer para o conocer para poder producir eso? Son propiedades de la traza. ¿Sí? Y bueno, en el peor de los casos, hacer una versión recurrente, lo que necesito multiplicar, descubrir cómo se ven los elementos de la traza y poder sacar o factorar la suma. Luego intentaremos producir algo así. Por el momento, verle como resultados de la definición, proposiciones. ¿Sí? Toda cosa así es una forma bilineal. Toda cosa descrita de esta manera también es una forma bilineal. Y este es un ejemplo particular de cosas dentro del conjunto matricial, que la puedo definir también como forma bilineal. Un poquito más simpático podría ser los de acá. El 2 dice, determinar si las expresiones son o no formas bilineales. En el caso afirmativo, calcula su matriz en la base canónica y determine si la forma es simétrica, tal cual. Y aquí le podríamos agregar calcula el núcleo. En el caso que aplique, calcula el núcleo si es simétrica. ¿Parece? Y ahí tendremos un ejercicio completo. Bueno, lo primero es súper rápido. ¿Cómo pruebo que eso no es forma bilineal? Ya habíamos dicho, si usted encuentra una matriz y verifica la definición, ya está, ¿no es cierto? ¿Cómo sé si es simétrica? La matriz debe ser simétrica. Es todo directo ahí. Cuando encuentre simétrica, calculen. Cojamos uno que sí, para ilustrar todo. Bueno, olvídese de los complejos por un momento. Los reales. Por ejemplo, el primero puede hacer simple inspección. ¿Cuál es la matriz del primero? La matriz nos va a dar 2, 3 y menos 1. Ya está. Es forma bilineal, es simétrica, entonces podríamos calcular el núcleo. ¿No es cierto? Bueno, todos son de 2 dimensiones. ¿Cuál es el? Uno de 3 dimensiones. Hagámosle el quinto mejor. ¿El quinto o el séptimo? ¿Cuál parece que sí? ¿Cuál parece que no? Aquí, en el quinto, ¿cuál sería la matriz? Puede adivinar. Construirla, dice 1, 1, aquí tengo el 2. 3, 3, aquí tengo el 1. Luego tengo 1, 3, 1, tercera fila, menos 1. Luego tengo 3, 1, 3, menos 1 y puros ceros. Sí, y ya lo pude construir sin problemas. Es forma bilineal y es simétrica. Esto lo podemos hacer. Calculemos el núcleo. A diferencia del último, si usted le medita, ya perdí todo cuando hago productos. Tengo productos de combinaciones. Hay un peligro. Hay que ver si se duplican o si crean cosas cuadráticas. Ve ahí con cuidado. Rompa mejor los paréntesis. Me va a quedar
Justamente voy a intentar escribir los elementos en la matriz a ver si causa problemas. El primero con el primero me va a dar 12 en la posición 1, 2, o sea, 12 acá, ¿cierto? Luego el primero con el último me va a dar 6 en la 1, 3, 6 por acá. Ya, hay que gastar todos. Luego voy con el de acá, va a quedar 4 en la posición 2, 2, 4. Luego con el de acá me va a dar 2 en la posición 2, 3. ¿Ves? Esto está bien, voy bien, por buen camino. No hay cruces, ¿no? No me da x1, x2 o cuadráticos, etc. Con el de acá, primero con 4, 2, 3, 2. A ver, 3, 2, 3 de acá, perdón, menos 4. Y el último me da 2 en la final, menos 2. Y entonces tengo 0, 0, 0. Y lo pude hacer sin problema. Entonces, a pesar del producto, están empaquetados de una forma oportuna, que sí llega a formar una matriz. Entonces, sí es forma bilineal. A diferencia de acá, no es simétrica. Entonces, aquí no habría sentido del núcleo. Bueno, para continuar, hagamos este pequeño de acá. Ilustremos cómo calcular el núcleo. Es lo que nos faltaría en ese caso. Pero esto es bien sencillo. Le voy a copiar, una pizarra. O lo voy a hacer con usted primero y luego le pongo otro a usted. Por acá. A ver. Voy a dividir la pantalla. Bueno, es el quinto del ejercicio 2. Ejercicio 2. Quinto. Dice, tenemos una fórmula que ya de una vez le escribo la fórmula matricial, ¿ya? 3 cruce de 3 a valores en R. La forma matricial de phi en la base canónica era evidente y me estaba dando 2. ¿Cómo era? 2, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1 y 1. Así medio. Ya está. ¿Sí? Entonces, por la forma de escribir, ya es una forma bilineal simétrica. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿por qué se puede afirmar que ya es bilineal? Por la representación matricial. O sea, lo que estoy diciendo al final es que la formulita que se escribía ahí como 2, la definición era phi de el vector, así como todo, x1, x2, x3 por y1, y2, y3. Esto es lo que da el texto. La fórmula es 2 x1, y1 más x3, y3 menos x1, y3 menos x3, y1. Entonces lo que pruebo es esta igualdad, es la que voy a probar. Que esto se ve como vector de la izquierda transpuesto, matriz 2, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1, por vector columna. Entonces todo esto se dice en general súper rápido porque es un poco obvio. Pero es esta igualdad lo que prueba la forma simétrica, la forma bilineal simétrica. Sí, porque no me faltó ningún término a agrupar. No me sobró ninguno. La matriz está definida de forma sin ambigüedad. O sea, si usted multiplica estos tres, descubre el de la izquierda. Entonces, como esta igualdad es verdadera, esto prueba que es una forma bilineal. Es esta igualdad realmente la que prueba que es una forma bilineal. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el camino, Sí, profe, gracias. y en el camino, como justamente todo está representado en base canónica, adicionalmente a eso hemos probado que la matriz en la base canónica es justamente esa de ahí. 2, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1. Y por simple inspección, vemos que también es simétrica. ¿Sí? Todo eso se prueba con esta identidad. Si no logro escribir la identidad, pues no vale, o sea, algo falló. Y el camino por defecto era probar la definición, que era lo más largo, y no probar que separa las sumas, separa el producto para ambas componentes. Es un cálculo ahí súper
Impráctico ya, a largo plazo. Bueno, entonces complementando con eso queríamos calcular el núcleo. Entonces, ¿cómo procede? Dice, calculemos por acordarse sí o sí la definición. El núcleo es un elemento del espacio vectorial. Entonces, ahora sí ya como es simétrica, no importa de qué lado toma, va a coger el primero, tal que para todo, Y1, Y2, Y3, Y3, verifique phi de X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, igual a 0. Entonces, a futuro, ya no necesito escribir tanto. Esta condición, por lo visto en el curso, se traduce en ¿qué? Como era un para todo, simplemente multiplica izquierda X1, X2, X3 por matriz, como ya la conozco, tal cual, igualado al cero vector del espacio. Esa sería la conclusión. A largo plazo ya puede proceder así. Todo funciona, insisto, porque es simétrica y porque conozco la matriz. Si no, pues de malas, primero conozco la matriz o si no, me peleo con la definición. Pelearme con la definición sería hacer lo que estamos evitando hacer acá, dar valores. Bueno, se puede proceder también, pero ya que estamos con la forma matricial, vamos por ahí. Entonces, saco directo el sistema que va a verificar los X que buscaba, ¿cierto? Que me va a dar 2X1 menos X3 igual a 0. ¿No? La otra no hay, 0 igual a 0. Y la otra X1 igual a 0. ¿Sí? Si no me equivoco. Y ahí resuelve. Y ya está. De hecho, ya estaría. X1 vale 0. X2 no hay condición. Que le interrumpa. Creo que en la tercera ecuación sería menos X1 más X3. Creo que se confundió en la X3 y Vale. Y3. Perdón. Sí, okay. Me faltó el 1, perdón. Sí, sí, sí. Y otra pregunta más, ingeniero. Cuando aplicamos la propiedad y la integridad, ¿también se le podría reconocer esa como la propiedad de la absorción? La absorción. ¿Qué Sí, decía la porque tenía una definición en la que decía que la propiedad de la absorción es el tener cualquier elemento que, por ejemplo, sea de los reales. Y al multiplicarlo por un valor cero, en este caso sería el vector nulo, nos va a dar como resultado el mismo vector nulo, o en el caso de los reales el cero, que sigue siendo elemento de los reales. No sé si es que tal vez también esa definición pueda contar. No, porque, por ejemplo, ese resultado de la absorción es válido también en el cuerpo acá especial que le puse como pared escultural, los múltiplos de 4. Aquí sí funciona. Cualquier cosa por 0 me da 0, pero no verifica la máxima integridad. Es especial. La condición es al revés. Ok, ingeniero, muchas gracias. Perdón la interrupción. Ya, sí me acuerdo. Déjame ver, ya se me perdió la pantalla. Por acá estábamos. Ya, sí, me copié mal la ecuación. Bueno, a largo plazo quizás ni siquiera necesito hacer esto porque ya es evidente el sistema. O sea, el sistema es esta matriz, ¿cierto? Usted le podría incluso adornar más haciéndole transpuesta. ¿Qué dice usted? Podría incluso, ya que tengo esa cosa igualado a 0, no cuesta nada, transponga todo. Y entonces tengo matriz transpuesta, que es la misma, como simétrica. Como el sistema que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Es decir, a la final lo que va a resolver es esta matriz, como un sistema homogéneo, ¿cierto? La misma historia de siempre. Entonces, bueno, aquí simplemente era para exagerar las ecuaciones. 2x1 menos x3 igual a 0. La otra no hay, y la otra la voy a cambiar menos x1 más x3 igual a 0. ¿Y son visiblemente LI? Sí, ¿no? Sí, no hay cómo hacer nada. Y ya tengo dos ecuaciones LI. Y se acabó. Ya reconoce que entonces el núcleo tiene dimensión. Estoy en R3, dos ecuaciones igual a 0. Tiene dimensión. Es una recta. ¿Sí? Puede ilustrar un vector director parametrizando. Bueno, y puede ser detalle x1, x2, x3, como se ve. X1, bueno, ¿cuál me conviene? Sí, démosle t acá. Y entonces x3 vale menos t. A ver, no, t mismo. Vale t. Y x2 no tiene condición.
A ver, hice algo mal. Sí, pues no había condición para el 2. Ajá. Sí, los puedo resolver, pues estoy mal acá, pero vengo muy rápido. Tengo dos ecuaciones. LI. Las puedo resolver, sí. Sí puedo encontrar. No, está mal. A ver, a ver, a ver. Sí las puedo encontrar. Sigo teniendo la dimensión 1, pero sí las puedo encontrar. Bueno, aquí da una recta. Aquí nada más, sí las puedo encontrar. No pongo más bien el parámetro de x2. Y de aquí se la resuelve, le va a dar, bueno, si suman las dos ecuaciones, me va a dar x1 igual a 0. ¿No? ¿Sí? Si suman las dos, se me va esto a 0, aquí sumo y me da 0. Y de hecho era el origen, sí. Bueno, recapitulando, tengo 2 de 2, ¿no? Tengo un sistema 2 de 2 de LI igualado a 0. Tiene solución trivial. Esto tiene solución trivial, pero en dos dimensiones. ¿Sí? Aquí x1 es igual a x3 y es igual a 0. Entonces lo que hace es crear esto nada más. Ahora sí, t en los reales, crea la dirección. Y finalmente ahí le adorna diciendo que el núcleo de phi es generado por el vector 0, 1, 0. ¿Se acabó? Esa sería la forma de llegar al resultado. ¿Estamos? Entonces a largo plazo puede incluso adornarle al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? La forma matricial es la que permite llegar. La forma matricial a la final, vista como un sistema homogéneo, es la que me da como resultado el núcleo. ¿Sí? Entonces ya es más mecánico también, incluso. Para eso necesito sí o sí una forma matricial. Bueno, lo que seguía queríamos ver la siguiente semana más bien. Ahora queríamos poner algunos otros ejercicios. ¿Qué más tengo por acá? Dicen, bueno, ejercicios más feos sería cuando salgo de Rn, ¿no? Hay algo de tipo polinomio, trabajar con ese. Vele el 3, dice, para la forma bilineal del ejercicio anterior, calcule su matriz en la base distinta. Bueno, ya habíamos dicho eso, no sé si quiere hacer cambio de base. Sí, para los que forman la prueba. Para las formas bilineales simétricas de ejercicio, calcule su núcleo, justo acabamos de hacer para uno. Ya algo un poquito subido de nivel es el cuarto, por ejemplo. Y ahí toca pensar. El otro es puro mecánico, pero dice, haya una forma bilineal simétrica que, primero, tenga esto como núcleo y que verifique esto. Tal cual, es una condición ahí escrita a mano, al parecer sin propósito. Bueno, el núcleo lo puedo entender. Hay que formular eso en la definición. Recapitulando, hemos estado justo yendo al revés nosotros del ejercicio. Me está dando la información del núcleo. ¿De qué me sirve la información del núcleo para entender cómo es la matriz? Aquí está justamente el cabo suelto. La forma del sistema homogéneo es la que provoca el núcleo, ¿cierto? A ver, con esa pista va a traducir esto para entender cómo debería ser phi, su matriz, en la base canónica. Y luego le intentamos atar a esta condición. Quiero que verifique esto a más de la de acá y descubra una forma bilineal que concuerde. Pero voy a intentar hacer, es un poquito, como digo, más interesante porque hay que meditar un poquito, hay que entender la definición, ver cómo traduzco esa idea del núcleo. ¿Qué me dice esto? Pues esto al final es evalúe en un punto cualquiera o en un punto específico y debe garantizar que es menor que cero. A ver, le doy un par de minutos ahí, a ver quién logra hacer. Me dé un representante. Bueno, no hay solución única. Hay infinitas formas de construir una phi así. Encuentre una. A ver, y ahí me explica cómo lo hizo. Le doy un par de minutos.
¿Cómo le fue? ¿Alguien llegó? ¿Algo bueno? ¿Alguien que quiera compartir? Podría dar más tiempo, Inge, que está un poquito difícil. Claro, sí.
¿Cómo le fue? Ya se nos va a ir la hora. No sé si alguien tiene alguna idea. Yo, Inge, le puedo presentar. Claro. ¿Cómo le va a compartir o le voy a enviar como foto? Ya le envío como foto. Ya. Ya, ingeniero, no sé si le puede ver. Ya, a ver, déjeme le abro acá. A ver si se puede ver en pantalla. Dice, ¿qué hacemos primero? Dice, dice 331. ¿Por qué funcionaría? No entendí la construcción. Es que le traté de completar porque me faltaba un vector, digamos. Ah, ya, a ver, le estamos pensando como que fuera una base, Ajá. pero no funciona porque no son, no son LI. O sea, tendría uno nada más. De todas maneras, bueno, tengo algo simétrico. ¿Verifica o no verifica? Bueno, la primera parte sería si le multiplica por uno a la izquierda y uno a la derecha. No me va a dar negativo. Ahora el núcleo dice, si intento resolver estas ecuaciones, me da, ¿qué me da? 1 menos 1, 0, dice. No, es otro vector. Tampoco funciona. Verá, ya se les voy la hora. Le voy a dejar más bien como que medite. Voy a poner acá una estrategia. No hay una estrategia fija, es básicamente reflexionar sobre cómo podría construir algo así. Verá. Bueno, el ejercicio anterior, véale que la dirección a la que llegamos al final vino provocada por dos ecuaciones. O dicho de otra manera, este vector era el que hacía esto igual a 0. ¿Cierto? Porque usted lo multiplica, eso le va a dar justo, es el único que provoca el 0. Entonces la dirección traducido en esta nueva idea, o sea, yo busco una matriz de numeritos A, B, C, es simétrica, aquí tengo el B, tengo el C, o a lo mejor así, A, B, C, D, E y F. Esto es lo que busco, que al multiplicarse por el vector justamente del núcleo, en este caso era bueno, se me fue la pantalla, el núcleo era el 1, 2 menos 1, ¿cierto? 1, 2 menos 1, multiplicado por el vector 1, 2 menos 1, debe darme 0. Ahí tengo un montón de condiciones, ¿cierto? Bueno, no necesariamente, acuérdense que es el núcleo que quiero ver, o sea, es cualquier múltiplo de este vector. Afinando un poquito más el detalle, podría dar incluso aquí valores para provocar el 0.
De ahí podría intentar producir un montón de ecuaciones a ver si logro algún día resolverlos, ¿no es cierto? Esa sería la primera idea, modelarlo por ahí. A la final, ¿en qué se basa? A ver, al momento de multiplicar por el 1, olvidemos por aquí de esto, al momento de multiplicar, ¿cómo descubrir las ecuaciones? La ecuación que va a buscar es A más 2D menos E igual a 0. Resultado de multiplicar la primera fila con el único vector, ¿cierto? Va a crear las ecuaciones así. D más B más 2, B menos F igual a 0. ¿Qué más quería tener aquí? E más 2F menos C igual a 0. Pero acuérdense que esta era la única dirección. Esta debe ser la única dirección del núcleo, porque el núcleo tiene una sola dirección. Dicho de otra manera, véale como la dimensión. Tengo una sola dimensión. ¿Cómo podría haber llegado a una sola dimensión? Sí o sí, estas deben ser dos ecuaciones LI. ¿Estamos? No puede haber una sola ecuación porque si no tendría un plano y esta es una dirección del plano. No, quiero que sea exactamente una. La única dirección, eso se traduce en que estas tres ecuaciones debe haber dos LI y una que necesariamente es múltiplo de otra. De ahí va a poder simplificar el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo me aseguro de que una sea LI, dos sean LI y una sea múltipla de la otra? Por ejemplo, podría hacer que esta de aquí sea igual a la de acá, o sea el doble, o sea el triple, o sea la suma de las dos. Hay muchísimas configuraciones posibles, ¿cierto? Y cómo me aseguro que las otras dos que me sobran sean LI de los numeritos que usted va a intentar construir. Hay que asegurarse que no sea múltiplo de la otra nada más, ¿no es cierto? Que D no sea el doble, B no sea el doble, F no sea el doble. Bueno, todavía tengo un montón de incógnitas, ¿verdad? Tengo 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas ahí. Y aparentemente muy poca información. De la otra que vamos a explotar es la condición que dice que phi del vector 1, 1, 1, 1, 1, 1 debe darme menor que 0. Entonces, para entender, primero vemos qué mismo es esto. Y ya que tengo la idea matricial, si multiplica con la matriz, ¿no es cierto? ¿Qué le va a dar? Ahí puede adivinar, al final le da la suma de todo. O sea, le da A más D, A más B más C más F igual la suma de todos. Entonces quiero que la suma de todos valga menor que 0. Entonces ahí puede incluso empezar a dar valores. Como les digo, hay más de una solución. Puede empezar a dar valores. Puedo darle el 1, el 2, el 3. Y los otros los va a construir para que pueda provocar aquí LI. Y para que pueda provocar acá LD. Y para que la suma sea negativa. O sea, si empezó con 1, 2, 3, debo hacer que sea negativo en algún momento. Por acá debe haber algún menos 8 para que compense. Acaba el 3, acaba el 2. Y ahí le da un poquito más de libertad para los demás. ¿Sí? Puede empezar a dar valores ahí para empezar a construir. Casi va a llegar porque hay infinitas soluciones para construir. ¿Estamos? Bueno, yo por el tiempo le dejo ahí. Puede bosquejar y tratar de construir. Como digo, hay un montón. Va a tratar de construir algunas que verifica la idea. Si puede empezar a dar valores, coge el 1, el 2, el 3, empieza a jugar. Si no funciona, empieza a darle negativo, empieza a variar hasta poder construir una que verifique. No hay un método directo, como digo, no es un problema a calcular tal cual como una solución. Pero llevando la idea de la construcción se puede ejecutar. Bueno, ya vamos a quedar ahí. Nos vemos la siguiente. Vamos a chequear esta parte y continuar lo que sigue. Recuerde que nuestra lectura, entonces, para la siguiente va a intentar leerse esta idea de clasificación que le continúa. Bueno, básicamente los breves enunciados, ¿no? Hay que recordar de diagonalización, lo que usted sabía. También vamos a hacer un pequeño repaso también eso de los principios de diagonalización para entender por dónde va el asunto acá. ¿Sí? Quizás esté un poco dura la lectura al inicio, pero vamos a ver en macro también para reconocerlo. Bueno, entonces estamos conversando. Quedamos ahí. Tenga una buena tarde. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Luego.